Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estamos ya de regreso con ustedes acá en la 94.5 de frecuencia modulada, Radio USACH, también con quienes nos siguen por el 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y nuestra señal online de diariousach.cl. Preparándonos ya para una entrevista, ya lo estábamos adelantando, como día lunes estamos en nuestro enfoque, en nuestro enlace económico, y en este caso nos queremos quedar en el tema de los efectos de las tarifas eléctricas a propósito del informe de política monetaria. De hecho, en entrevista el fin de semana con Pulso de la Tercera, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, se refirió a la estimación del fuerte impacto sobre la inflación que tendrá el alza de la luz, que se transmitió en la reunión de política monetaria y también en la presentación del informe de política monetaria, el IPOM de junio. Esto generó cierta crítica, tal como recordábamos, en voz del ministro de Energía, Diego Pardo, quien cuestionó que el Central no hubiese incluido antes en sus cálculos los efectos de un aumento de los precios de la electricidad que ya se conocían, aunque ayer matizó sus dichos diciendo que aquí no hay ningún conflicto. Respecto a Rosana Costa, ella enfatizó que las estimaciones consideran la información oficial y afirmó que los efectos en la inflación de la actual ley y la anterior son distintos. Es parte entonces de las lecturas que se han hecho durante el fin de semana y con esos antecedentes, con los datos obviamente que tenemos a propósito del informe de política monetaria, queremos ir haciendo estas proyecciones junto al economista académico, además de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Rodrigo Caputo. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, oiga, gracias por conectarse con nosotros y poder entrar entonces en este tema tan importante. Lo primero, comparte las proyecciones del Central, ahí también dentro de los comentarios que hacía Rosana Costa, es que en las nuevas proyecciones la inflación a diciembre de este año se ubicará en 4,2% en vez del 3,8% previo y a fines de 2025 3,6% versus el 3%, con lo cual la convergencia a la meta queda postergada para la primera parte de 2026. Pero agregó, aquí yo quiero hacer notar que estamos ante un shock nuevo como es el de las tarifas eléctricas. Me quedo ahí con esas palabras, pero también conocer un poco si comparte esta visión. Sí, sí, comparto la visión. Efectivamente, la revisión al alza de las tarifas que se oficializó en mayo, efectivamente implica un alza importante en el precio de las tarifas eléctricas, del orden del 50% de quizá para hogares. La forma en que se vaya a hacer va a ser más o menos escalonado, eso le corresponde al ministro de Energía, digamos. Exacto. Y sí, es una noticia nueva. Hubo un poco de polémica, me parece que, efectivamente el decreto oficial, digamos, salió en mayo, sí. La fecha exacta es el 23 de mayo, y el IPOM pasado, digamos, se cerró en marzo. Entonces, efectivamente, la información de la cual disponía el Central era respecto a la ley previa. Entonces, no tenía forma el Central, digamos, de anticipar cómo iba a ser finalmente la ley que salió el 23 de mayo. Entonces, me parece un poco... no creo que haya sido correcto decir que el Central no lo incorporó habiendo tenido la información. No la tenía. O sea, efectivamente no la tenía cuando se produjo... cuando se realizaron las proyecciones de marzo. Lo otro importante es ir viendo otros factores que se establecen en esta discusión, además del factor energético que ya hemos comentado. Costa destacó que la economía ha estado bastante alineada a lo que se esperaba, algunas sorpresas positivas por el lado de la demanda, dice, se confirmó el fin del ajuste del consumo, también cierta estabilización de la inversión desestacionalizada y a ello también suma el escenario exterior, la resiliencia de la economía de Estados Unidos y resultados también mejores en algunos países en el primer trimestre. ¿Cómo también vamos poniendo en la balanza estos elementos? Hablábamos de lo estrictamente vinculado a la electricidad, pero por otro lado también están estos elementos que pueden hacer menos complejo tal vez el escenario. Sí, efectivamente el IPOM, como bien dices tú, sacando un poco la noticia adversa de mayor inflación, en general es más auspicioso. O sea, en términos de PIB, efectivamente el Central dice que el PIB está un poco en línea, si bien corrige el piso del rango de proyección, lo sube un poco. Y los componentes de la demanda, como mencionas tú, están todos bastante más dinámicos. El consumo, que el año pasado se ajustó a la baja en un porcentaje importante, ya ese ajuste habría terminado, va a ser una cifra positiva este año, mayor a la del IPOM de marzo. Y una noticia importante también es que la inversión, que en el IPOM de marzo se estaba proyectando que este año decreciera un poco, tuviera un crecimiento negativo de 2%, se ajusta al alza.
en virtud de un mejor escenario externo, en parte, que explica, digamos, una mayor formación bruta de capital en el sector minero y sectores relacionados. Entonces, las noticias, sí, más allá del lado inflacionario, yo diría que son positivas. Uh-huh. Lo otro importante con estos antecedentes, ¿en qué escenario quedan dos sectores? Quiero ir por partes. Lo primero, en lo que tiene que ver con las arcas fiscales, las urgencias que siempre van a estar presentes para los distintos gobiernos y principalmente para ir enfrentando temas importantes. Lo que tiene que ver también, por ejemplo, con las situaciones que se han vivido de orden climático. Esto va a implicar también inyección de recursos de una u otra forma para quienes se han visto afectados. Siempre la billetera está ahí con dificultades y ante eso es importante ver cuánto estos datos se pueden ir cambiando el escenario. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, es súper importante lo que mencionas tú. De hecho, parte del tema con el que partimos, que son las tarifas eléctricas, precisamente lo que sucede es que están congeladas desde el 2019 y el fisco, entonces para nosotros consumidores el precio era fijo, para los productores el precio era creciente, y la diferencia la cubría el fisco. Exactamente. Entonces el fisco tenía un déficit fiscal asociado a las tarifas hasta el día de hoy, digamos, de 6.000 millones de dólares, que es casi el presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, si las tarifas no se revisan, como lo está haciendo ahora el ministro Pardo, y no se corrigen, digamos, o no se normalizan, entonces el déficit iba a seguir creciendo. Entonces, este aumento del precio de la electricidad, de alguna forma, lo que hace es que en el futuro atenúa las necesidades de este mayor subsidio, digamos, hacia los hogares, que somos nosotros. Entonces, de alguna forma reduce la presión fiscal. Y eso es una buena noticia, que la pagamos nosotros, de alguna forma, pero es algo que hay que hacer. El mayor crecimiento, entonces, normalizar las tarifas tiene ese efecto de que disminuye la presión sobre el gasto fiscal y además el mayor crecimiento eventualmente también se traslada hacia una mayor recaudación fiscal que eventualmente también redunda en un mayor espacio para lo que tú mencionas de ayudas en estas coyunturas un poco más adversas en términos climáticos y también una normalización de efectivamente de la deuda fiscal, que ha sido un tema que ha venido preocupando bastante en el ámbito nacional. Uh-huh. Oiga, profesor, durante también estos días desde el Ministerio de Energía se dio cuenta del impulso para la entrega de subsidios a consumidores vulnerables a propósito del tema de la electricidad. Hay algunas voces que incluso están apuntando a ampliar el rango de aplicación. Si mal no recuerdo, era el senador Juan Luis Castro quien estaba dando cuenta de aquello. ¿Qué visión tiene, primero que todo, de esta herramienta, estos subsidios a sectores vulnerables y por otro lado el impacto que podría tener si es que se recoge la inquietud de poder ampliar ese rango? ¿Cómo ve esos dos factores? Creo que el subsidio es una herramienta que puede ser necesaria y eventualmente este subsidio focalizado es deseable vis a vis congelar las tarifas. Porque cuando se congelan las tarifas se subsidia a todo el mundo, a la gente que puede pagar y a la que no puede pagar. Entonces, eso, digamos, un subsidio generalizado, un congelamiento de tarifas me parece una política que puede ser de emergencia, pero me parece muy mala en el largo plazo. Este subsidio focalizado me parece una mejor idea. Y claro, el desafío ahí es hacerlo de forma correcta. Entonces, claro, porque puede ser y es costoso, pero de todas formas es bastante mejor que el congelamiento de las tarifas. Es un tema que se está discutiendo. Sí, ese es un tema que ya no le compete al Banco Central y claro, tiene que ver con el acuerdo político que se llegue. Y el ministro Marcel, digamos, respecto a esto mismo decía que bueno, que ya se discutió. Sí. Aparentemente la ley actual que fue aprobada ya tiene considerado una forma de subsidio y una focalización específica. El ministro Marcel no es partidario, y ahí yo coincido con él. Y ya marcó una posición, ya lo dijo. Ya marcó una posición, ya lo dijo. No hay espacio para ampliar más. Exacto, entonces ya, y él, bueno, es dueño de la billetera fiscal, así que bueno, cuida el fisco digamos, en nombre de todos los chilenos, así que creo que tiene razón. Saliéndonos un poco tal vez del esquema estrictamente económico, profesor, importante también saber analizar en perspectiva las implicancias que tiene este tema y particularmente la gran preocupación en la ciudadanía de estas alzas en la electricidad. Esto porque esto rápidamente se puede politizar. Hoy día estaba conversando la vicepresidenta de la CPC y exministra de Energía, Susana Jiménez, con el programa Línea 1, que nos antecede, y ella decía que el factor electoral está agudizando la
polémica. Es importante también el poder evaluar y dar cuenta de las posiciones con base económica más que política, ¿no? Sí, sí, exacto. La decisión del ministro Pardo va en la dirección correcta. Él tiene que sacar o tiene que descongelar unas tarifas. Esto es súper impopular, obviamente. A nadie le gusta tener que pagar más. Las cuentas de la luz van a aumentar muchísimo. Y eso es, para los consumidores, para nosotros, una mala noticia. Ahora, es algo que hay que hacer. Es como cuando uno va al médico y te dice que tienes que bajar 10 kilos. Bueno, a nadie le gusta tener que cerrar un poco más la boca, pero si es lo que hay que hacer por salud, hay que hacerlo. Esto es algo análogo. A nadie le gusta dar la mala noticia. Me parece que hay que hacerlo antes, lo antes posible, que sea año electoral o no, bueno, quizá va a tener una implicancia política un poco adversa, quizá al gobierno, porque el gobierno está haciendo algo que no es muy popular, pero creo que hay que hacer. Si la ciudadanía comprende que esto es algo necesario, bueno, probablemente no se va a ver dañada tanta la reputación. Pero sí, algo que hay que hacer y creo que hay que hacerlo mientras antes mejor. Yo quería recordarles que estamos conversando esta hora con el economista académico, además de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, Rodrigo Caputo. Quiero ir a otro factor. Hablábamos de las arcas fiscales, ahora quiero ir un poquito a las arcas de cada hogar de nuestro país y ahí hablar de las recomendaciones, los temas a tener en cuenta por parte de la ciudadanía en torno a consumo, endeudamiento, proyecciones también respecto a tal vez a compras que se estaban planificando en el corto plazo, el tomar un crédito, en fin. ¿Cómo vamos también pensando aquello desde la perspectiva estrictamente del consumo, profesor? Sí, bueno, el IPOM, claro, efectivamente, si uno... las tarifas eléctricas nos van a impactar de forma directa por la luz que consumimos, también de forma indirecta porque los costos de ciertos productores se van a aumentar y nos los van a traspasar hacia nosotros. Entonces, claro, quizá la recomendación aquí es, digamos, primero, cautela respecto de la forma en que consumimos energía. Este aumento de precio lo que hace es que señaliza que es más costoso producir este bien y, por lo tanto, hacia nosotros como consumidores nos indica que tenemos que consumir menos o hacer un consumo más responsable. Entonces, ese quizá nos está poniendo un precio más alto de consumir energía y nosotros tenemos que tratar de forma responsable, si es que queremos cuidar el presupuesto, consumir menos o racionalizar el consumo de energía. Eso por un lado. Y lo segundo es que también está un poco implícito en la entrevista que hizo Rosana Costa hace poco, es el hecho que el Banco Central no suba la tasa o no reaccione tanto a esta noticia, pudiera parecer como algo malo, en el sentido que está, comillas, acomodando este shock de oferta y mayor inflación. Pero al mismo tiempo el hecho que acomode este shock quiere decir que el Banco Central no está aumentando la tasa de política monetaria y no está contrayendo la actividad económica. Entonces es una buena noticia, de alguna forma. O sea, este shock adverso, la economía lo va a soportar, el Banco Central lo va a acomodar y eso no va a implicar una caída en el empleo o una caída en el producto, que sería el escenario que se materializaría si es que el Banco Central apretara, digamos, la tasa de política monetaria para combatir este shock. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, el hecho de que se acomode. No sé si, quizás no se ha difundido mucho, pero me parece que esto se puede hacer gracias a que el Banco Central tiene credibilidad. La inflación está anclada en 3% hacia un horizonte de política que es 24 meses, y la inflación subyacente no ha cambiado casi nada, y eso también es una muy buena noticia. Eso es un privilegio de tener un Banco Central creíble, que no todos los países de la región lo tienen. Entonces... Sí, esto en definitiva entonces se traduce en que desde la perspectiva del consumo de los consumidores, el poder eventualmente endeudarse no es tan negativo, no es tan alejado de la realidad a propósito de lo que nos planteaba recién, un Banco Central que estaba llevando bien el buque, por decirlo de alguna manera. Exacto, las tasas de política no se está revisando tan fuerte al alza y la tasa real probablemente incluso va a permanecer o puede que caiga un poco. Entonces, las condiciones crediticias en este contexto, como tú mencionas, claro, probablemente no son tan adversas. Quizá el acceso al crédito probablemente no va a estar tan restringido. ¿Cómo sería el caso si es que el Banco Central tuviera que luchar contra este aumento de inflación, digamos? Bueno, profesor, ahí nos queda bastante claro entonces el contexto en el que se ha estado dando esta discusión, también clarificando estos datos en torno a esta reunión de política monetaria, donde efectivamente muchos nos quedamos con el tema vinculado a las tarifas eléctricas, que obviamente duelen en el bolsillo de las personas, pero también están estos otros factores que de repente pasan desapercibidos, ¿no?
Claro, sí, 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 claro, sí, duele, el ajuste hay que hacerlo, algo que escapa de las manos del Banco Central y es un ajuste de una vez, o sea, va a impactar la inflación este año y quizá el próximo un poco, pero después ya se disipa. Agradecemos a Rodrigo Caputo, economista, académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, que ahí nos daba una visión respecto a lo que ha sido este IPOM de junio y particularmente también las proyecciones que tiene desde la perspectiva de gasto fiscal, pero también en lo que tiene que ver con el gasto de todas las chilenas y chilenos en sus hogares. Profesor, muchas gracias por el tiempo, un abrazo y estamos atentos Un abrazo, a gracias a nuevas ustedes. conversaciones. Que esté muy bien. Chao, igualmente.